mediodía, esta tarde ya. Bendecidos, gloria al Señor. Es un gusto poder estar una vez más en la casa del Señor y poder enseñar la palabra del Señor y poder ser cambiados y transformados por la palabra. Amén. Porque tenemos libertad de poderla predicar, de poderla enseñar. Tenemos libertad de poder, en medio de estos tiempos, de poder anunciar el Evangelio eterno todavía libremente. Y que el Señor ha dispuesto este lugar para que usted pueda venir tranquilamente, pueda recibir de su presencia, de su palabra, poder venir y alabar al Señor. Es un hermoso placer poder estar aquí. Sean todos bienvenidos, hermanos, a la casa del Señor. Porque ¿sabe por qué? Porque el Señor tiene bendición y vida eterna para usted. Amén. Y eso es de mucho gusto. Vamos a... la alabanza puede pasar a su lugar. Los niños también pueden pasar a su lugar, a su clase. A ver. Okay. ¿Cuántos de los que están aquí ya miraron el calendario en cuestión del ayuno? Amén. A ver, levanten su manita para mirar. A ver, ¿no lo han mirado la mayoría entonces? Ok, se los explico. En este calendario viene marcado unos días de ayuno. Son 21 días de ayuno. ¿Sí? La idea de este ayuno son por las diferentes peticiones de la iglesia, que van a estar, las diferentes actividades también de la iglesia que van a estar a lo largo de todo el año, desde el día que hacemos una reunión especial para matrimonios, el 14 de febrero, ¿verdad?, hasta todos los eventos de diciembre. Entonces, lo que queremos con este ayuno es buscar la dirección del Señor, para tener el favor del Señor, para tener el respaldo del Señor, para que la iglesia sea bendecida, para que la iglesia sea cubierta con el poder del Espíritu Santo en cada actividad, en cada área, en cada cosa que se haga en la iglesia. Este ayuno lo hacemos al inicio del año, todos los años, desde que esta iglesia se fundó, casi todos los años lo hemos hecho. Entonces, la idea de este ayuno, el que sea por 21 días, como lo sabe la mayoría, es que sea una cadena de ayuno todos estos días. ¿Sí? Por las mismas peticiones se va a estar publicando la lista de las peticiones por las cuales vamos a estar orando y ayunando en estos días. Hay personas que dicen, yo no puedo ayunar los 21 días, pero puedo ayunar un día. Ok, en ese día que usted esté dispuesto en ayunar, usted va a venir y se va a apuntar aquí. Aquí hay algunas personas ya apuntadas, ¿sí? Y lo que se quiere es cubrir estos 21 días. Si usted dice, ¿sabe qué, pastor? Yo ese ayuno total por día yo no lo puedo hacer, yo no lo quiero hacer, pero sí quiero hacer el ayuno de Daniel, de los 21 días que se comen, ¿verdad? Se comen puros productos de la tierra, ¿sí? Y que salen de plantitas, pues. ¿Sí? Es un ayuno especial, el ayuno de Daniel, que si tiene dudas al final lo podemos platicar, pero la idea es que todos estos días estén cubiertos. Faltan muchos días, ¿sí?, por ser cubiertos también. Les animo a que se apunten. El día de mañana va a ser el primer día del ayuno, ¿sí? Entonces les animo a que se apunten. Este calendario pues va a estar pegado ahí en la parte de atrás, para que usted vaya y apunte su nombre, y el día que usted escoja, ese día lo dedique al Señor y busque la presencia del Señor. Sí, y sí puede poner sus peticiones y las peticiones generales de la iglesia. La cosa es buscar de la presencia del Señor para tener el respaldo del Señor a nivel de iglesia, en lo personal, ¿verdad? Y que el Señor haga su voluntad en nuestras vidas. Amén. ¿Puedes ponerlo, David? ¿Puedes ponerlo ahí, por favor? Bien, Jesús. Gracias. Entonces, ¿entendimos más o menos lo que es el programa del ayuno? Amén. Gloria al Señor. Vamos a entrar al consejo de la palabra del Señor. El tema para esta tarde lo hemos titulado La estabilidad del verdadero cristiano. Estabilidad del verdadero cristiano. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Hechos, capítulo 2. Vamos a estar leyendo unos versículos salteados, versículos 14 y 15. Después nos vamos a brincar al versículo 37, 38 y 41. Para los que allá ponen la Biblia ahí en el muro. Hechos 2, 14.
la estabilidad del verdadero cristiano. ¿Lo tiene, hermano? Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Nos brincamos al 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Oramos. Señor, en esta hermosa tarde, gracias te damos, Señor, por permitirnos estar en tu casa, en tu presencia, Señor. Hemos estado aquí, mis hermanos han venido aquí, Señor. Se han venido aquí porque necesitan tus palabras, Señor. Habla a través de mis labios, pongo mi vida en tus manos, Señor. Y que cada palabra que salga por mis labios, Señor, quede en las mentes, en los corazones, en las vidas de los hermanos, Señor. Y tu palabra, que por sí sola es poderosa, Señor, dé fruto al 100 por 1, Señor, en la vida de cada creyente que está en este lugar. Gracias te damos, Señor, por los que escuchan este mensaje en este momento, en este día, y los que lo escucharán, Señor, en los días siguientes. A ti te damos toda la gloria, Señor, toda la honra y todo el honor que tú te mereces. Amén y amén. Este primer discurso del apóstol Pedro lo encontramos ahí en el libro de Hechos, pero qué cosas tuvieron que pasar en la vida de este hombre, en la vida del apóstol Pedro. ¿Sí? En un inicio, el apóstol Pedro no hablaba así. En un inicio, cuando vino a su encuentro, cuando el Señor lo llamó y vino al encuentro con el Señor Jesucristo, ¿cómo era la vida de este hombre? ¿Sí? A un inicio no era el apóstol Pedro, era el hermanito Pedro, era Pedrito, ¿sí? Le vamos a decir Pedrito. ¿Sí? Entonces, pero ¿cómo fue cambiando su vida de este hombre? ¿Cuáles fueron los rasgos? ¿Cómo era en un inicio? ¿Y cómo vino en Dios? ¿Cómo vino? Si, se escucha como eco, no sé si, así como que retumba, ¿no? El sonido. Ahí sí le pueden hacer algún ajuste de favor. ¿Cómo la vida de este hombre fue siendo poco a poco cambiada, transformada, al llegar a este punto de estabilidad en su persona, de estabilidad ministerial, y impactar la vida de los demás, al grado de que un día lleno del Espíritu Santo fue el primero que se paró y empezó a anunciar el Evangelio eterno y empezó a predicar la palabra del Señor lleno del Espíritu Santo, y muchos, ¿sí? Aquí habla de 3,000 personas en su primer discurso, aceptaron a Cristo como su Salvador. Miramos un ministerio sólido, pero no todo el tiempo fue así. La vida de este hombre estuvo lleno de altibajos en un inicio. Hubo inestabilidad en su vida. Vamos a estar hablando de ciertas características de este hombre, que en muchas ocasiones son muy parecidas a las características y al perfil y la inestabilidad en nuestras vidas. ¿Sí? Porque eso es normal. La inestabilidad en la vida del hombre es algo que es común de encontrar. Pasamos por ciertos tiempos de inestabilidad, pasamos por tiempos de crecimiento, pasamos por tiempos de procesos, y estamos llenos de inestabilidad en muchas ocasiones. Pero en Cristo tenemos que ir siendo transformados, siendo cambiados. La estabilidad y el correcto carácter del cristiano solo se puede transformar en Dios. ¿Puede una persona vivir en inestabilidad emocional, inestabilidad en su carácter por toda su vida? Sí, sí puede. Pedro vivía así. Fue hasta que tuvo el encuentro con el Señor que su vida empezó a cambiar. No fue fácil. Aquí la pregunta es: ¿qué tan estables son ustedes y yo? ¿Qué tan estables somos nosotros? ¿Estables en nuestra vida? ¿Estables en nuestras emociones? ¿Estables en nuestro carácter?
¿Qué tanta estabilidad hay en nuestras vidas? La estabilidad es un rasgo del carácter que se halla en la vida de la persona y en la vida del creyente también. La estabilidad en el carácter equivale a la estabilidad de nuestras emociones. Depende de tu estabilidad, ¿sí? Son tus emociones, va ligado. Algunas personas, ¿sí?, pueden ser estables porque es su carácter. En ciertas áreas de su vida pueden tener tranquilidad, pueden tener estabilidad emocional, estabilidad mental, física, en todos los sentidos, hasta cierto punto. Pero hay personas que son lo contrario. Hay personas que por su carácter, que porque así son ellas, son inestables en todas las cosas que ellos hacen. Su carácter es muy voluble. Un día están así y otro día están hasta por acá. Pero es parte de su personalidad. Entonces, pero en Dios, ese carácter tiene que ser moldeado. Dios lo va transformando, Dios lo va moldeando, Dios lo va estructurando conforme el diseño de Él para nuestras vidas. Pero eso es necesario que nosotros lo entendamos. Es necesario que entendamos que estamos en un proceso en el cual no debemos de estar atorados, porque podemos vivir en una inestabilidad por ciertas circunstancias y ciertos factores que nos rodean, pero no es para que vivamos atorados en esa área de nuestras vidas. Tenemos que aprender a que el Señor quiere seguirnos moldeando, que necesitamos seguir avanzando, nuestra vida va a seguir creciendo, nuestro ministerio se va a seguir desarrollando, ¿sí? Así fue en la vida del apóstol Pedro. Si hay alguien que fue inestable, a la luz de la palabra del Señor, fue este hombre, ¿sí? Vamos a ver algunos puntos, algunos síntomas. ¿Cuáles son algunos de los síntomas de inestabilidad? Esto es para que, no quiere decir, ¿verdad?, que en nuestra vida tengamos todo este perfil, pero por ciertos tiempos, ciertos periodos de tiempo podemos encajar en alguno de ellos. Y lo que quiere el Señor es que lo entendamos para poder avanzar. Algunos de estos síntomas son la tristeza. No quiere decir que no, como cristianos no estemos tristes, pero no debemos de vivir toda la vida en tristeza. Desinterés, irritabilidad, incapacidad para expresar felicidad, ¿sí? Son algunos de los síntomas de inestabilidad emocional. O sea, las personas no saben disfrutar en lo que viven, ¿sí? Pero no es que sea así por un tiempo, es que así ha sido toda la vida. Esto no puede ser así. Inconstancia en sus metas establecidas. Hay inestabilidad. Empiezan un proceso, se trazaron una meta, como nos hablaba nuestra hermana Gaby al principio. Se establecen unas metas al principio de año, el jueves pasado, en su predicación. Se establecen unas metas al inicio del año y al paso de los días ya las metas se borraron. Hay inconstancia en sus metas. Empiezan una carrera. Es triste, hermano. Cuando hace tiempo me tocó estar en la universidad, había jóvenes que tenían una mente brillante y ya iban como en quinto, sexto y decían: no, pues es que no sé qué es lo que voy a hacer en un futuro. Pero si ya estás más de la mitad de la carrera, ¿cómo puede ser? Pues estás estudiando administración, contabilidad, lo que sea, y ya vas a salir casi y no sabes qué es lo que vas a hacer. No, pues es que no me gusta. Pero estás en la administración y ¿qué quería hacer? No, pues yo quería ser médico. ¿Y qué estás haciendo aquí? Pero no de ahorita, de hace un principio, porque no están convencidos, hay inestabilidad en sus decisiones, ¿sí? Pero mira toda la capacidad que tienen, no necesitan ni estudiar para pasar los exámenes y los trabajos. Sí, pero lo hago pues porque mis papás, porque no quiero estar en la casa. Inestabilidad de sus metas. No tienen definidas sus metas y hay inestabilidad. Tienen baja tolerancia a las frustraciones, fácilmente se frustran. Tienen baja autoestima. ¿Sí? Creen que todo el mundo los está humillando, creen que todo el mundo, hay inestabilidad en esas personas. Tienen gran dificultad para separar las diferentes problemáticas. ¿Qué quiere decir eso? Que van a su trabajo y tienen algunas diferencias y luego llegan a su casa, ¿verdad? Y arremeten porque en el trabajo tuvieron diferencias. O en la casa llevan los problemas al trabajo, o del trabajo los llevan a la iglesia. Donde quiera que andan haciendo un revoltijo. Hay inestabilidad en sus vidas. Otra de las cosas
es que fácilmente son enamoradizos, y más para los jóvenes, ¿verdad? Son enamoradizos. ¿Por qué? Porque necesitan que alguien los esté guiando. ¿Sí? Y va pasando un muchacho y ahí van sobre él, y va pasando y van para allá también. Y andan siguiendo uno y a otro. Hay inestabilidad emocional. Quieren depender de alguien, tienen autodependencia. Esto también lo encontramos en la palabra del Señor. Como ejemplo, Jesús y la samaritana. Ahí en el libro de Juan capítulo 14 encontramos el pasaje de Jesús y la samaritana, esta conversación donde Jesús le dijo, ¿sabes qué? Llama a tu marido. Y la mujer le contesta, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho, había inestabilidad en la vida de esta mujer, porque había tenido 5 hombres. ¿Sí? Ella buscaba la estabilidad en un hombre, en una persona. Había inestabilidad en la vida de esta mujer. Entonces, el carácter del cristiano está siendo llamado o ha sido llamado a tener estabilidad en nuestra vida. Pero para conocer la estabilidad tenemos que ver cuáles son los rasgos de la inestabilidad. ¿Qué es lo que nos está afectando? Cómo el enemigo se infiltra en nuestras vidas y trabaja a través de nosotros aun cuando no le pertenecemos. ¿Sí? ¿Cómo le damos lugar al diablo? Por medio de nuestras emociones, por medio de nuestra inestabilidad. ¿Sí? Pero nosotros no pertenecemos al enemigo, le pertenecemos a Dios. Pero son grietas y son puertas que nosotros le abrimos al enemigo y él trabaja a través de esas áreas. El llamado que tú tienes es para que tengas un llamado sólido, confiable e inconmovible. Tu carácter debe ser sólido en Dios. Pero si no estás en Dios, es muy difícil que tengamos un carácter sólido. ¿Sí? Como por ejemplo, dice la palabra del Señor en Apocalipsis 3:15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. ¿Sí? ¿De qué está hablando? De una inestabilidad. Vengo al servicio y gloria a Dios, aleluya. Y Cristo vive y reina, viene por su iglesia. Estás metido en el fuego del Señor. Pero sales de la iglesia y llegas a tu casa, llegas a tu trabajo y ese fuego de Dios se convierte en un bloque de hielo más frío que el Polo Norte. ¿Sí? Inestabilidad, porque ni eres frío ni eres caliente. Dice la palabra del Señor, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dios no quiere inestabilidad. A Dios no le agrada los cristianos con inestabilidad, pero Él sabe por las cosas que pasamos. Él sabe que en los procesos que vivimos hay mucha inestabilidad. Él no lo desconoce. Sin embargo, si nos quiere ayudar a que pasemos por esos procesos para tener estabilidad y un día podamos pararnos y servir para la gloria del Señor y muchos sean beneficiados, principalmente nosotros y todos los que están con nosotros en nuestra casa, en nuestra familia y muchos de los que están fuera del Evangelio, así como lo leímos ahorita en el libro de Hechos con Pedro. Amén. Punto número 1. El inicio estable del siervo del Señor. Vamos a mirar algunos aspectos de la vida de Pedro. Pedro está identificado en el Nuevo Testamento con diferentes nombres y figura en primer lugar de todas las listas canónicas, ¿sí? Teológicas. El nombre Pedro aparece no menos de 130 veces de diferentes formas. 24 veces aparece como Simón Pedro, 3 como hijo de Jonás y el resto con el nombre simplificado de Pedro. Aparece también con el nombre de Cefas. Sin embargo, el nombre original de Pedro es Simón en griego y Simeón en hebreo. Exactamente su nombre, el nombre de este apóstol aparece 163 veces en 157 versículos en el Nuevo Testamento. ¿Qué estamos hablando? Es una persona importante. Es una persona de ejemplo. Este hombre nació y vivió en Galilea, al este del Jordán. Y por sobrenombre también tenía el nombre de Cefas, que Jesús le puso, que significa piedra o roca. Este hombre llamado Pedro, el hermano Pedrito, también la palabra del Señor lo marca como que era casado. ¿Sí? Se cree, y es muy probable, se cree que de niño él quedó huérfano, según algunos estudios teológicos, porque en los evangelios no se menciona a su padre
Sin embargo, se menciona que comenzó su carrera en lo profesional, en su área de trabajo como pescador bajo la protección de Zebedeo y su esposa Salomé, cuyos hijos fueron Jacobo y Juan, y se encontraban, ellos tenían una unidad especial. Rasgos característicos de este hermano Pedrito. En algunos de los pasajes que vamos a estar estudiando, el primero de ellos, para mirar el carácter y la forma de reacción, cuáles eran las primeras reacciones de este hombre, cómo él era en lo normal, en lo secular, ¿sí? Aún estando en Cristo. En Mateo capítulo 14, versículos 22 al 23, encontramos que Jesús había hecho el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, ¿sí? Mientras Jesús había hecho este milagro, después de que acontecieron ese milagro, Jesús se fue a orar aparte, ¿sí? Y los discípulos, Jesús los mandó a que se fueran a la barca, al mar de Galilea, y que se quedaran ahí y que ahí lo esperaran, ¿verdad? ¿Sí recuerdan ese pasaje? Ahorita lo vamos a estar de alguna forma estudiando. Después de que Jesús terminó de orar, ¿qué sucedió? Jesús va al encuentro de la barca y va caminando sobre el agua, ¿sí? Va caminando sobre el mar. Entonces, ahí encontramos una de las reacciones del hermano Pedrito, ¿sí? El hermano Pedrito, al mirar, y junto con los discípulos, al mirar que venía Jesús, y se dieron cuenta que era el Señor Jesús el que venía por las aguas, creyeron en un inicio que era un fantasma, que estaban mirando algo extraño. Entonces Pedro, la reacción de Pedro: Señor, si tú eres, manda que yo vaya contigo. Una reacción. Estamos mirando el perfil de las reacciones del hermano Pedrito, ¿verdad? Entonces el Señor le dijo, Pedro le dijo: Señor, si eres tú, ahí en Mateo 14, en el versículo 28, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Jesús accedió y Pedro fue y empezó a caminar sobre las aguas. Sabemos, nadie, después de Jesús y Pedro, nadie ha caminado sobre las aguas. Esto es una actitud de mucha valentía, una actitud arrebatada, sí. Una actitud, ¿verdad?, que los otros no tuvieron. Pero también encontramos que empezó a hundirse. Entonces, aquí miramos un perfil, fíjense, un perfil atrevido, un perfil valiente de parte del carácter de Pedro. También intrépido. Y también imprudente hasta cierto. ¿Y qué tal si no le funcionaba? O se iba a hundir y se hundió y se estaba por ahogarse, ¿no? Si no es que el Señor lo saca. Pero también encontramos por qué se empezó a hundir. En un inicio él actuó correctamente. En un inicio, ¿verdad?, él creyó en fe en el Señor y dijo: si eres tú, Señor, si tú me dices que yo vaya caminando, yo lo voy a poder hacer, porque Pedro confiaba en el Señor, en el Maestro, tenía la fe suficiente. Hasta ese punto empezó a poner sus pies sobre el mar y empezó a hundirse porque las circunstancias, porque lo que estaba haciendo era algo totalmente ilógico y fuera de sí. Entonces encontramos también que empezó a ser inestable por su entorno. En un inicio fue valiente, en un inicio fue atrevido, en un inicio tuvo la fe suficiente para decirle al Señor y caminar sobre el agua. Nadie más lo ha hecho. Pero en un instante su forma de ser cambió. En un instante su carácter empezó a ser inestable, empezó a dudar en su corazón. Podemos encontrar que en su corazón empezó la desconfianza, empezó a ser inseguro, empezó a ser temeroso, empezó a hundirse. ¿Cómo en la vida de la persona en un instante puede ser totalmente valiente, totalmente seguro, y de un instante a otro ser lo contrario? ¿Sí? Entiendo que hay circunstancias en nuestro alrededor. Entiendo que a Pedro le afectó lo que estaba haciendo. Entendemos que Pedro quitó su mirada del Maestro. Sí, es fácil decirlo,
pero vivirlo es sumamente difícil. Nadie a lo largo de la palabra caminó sobre las aguas más que Jesús y Pedro. Entonces, nuestro entorno afecta a nuestro carácter y nos vuelve inestables aun que seamos firmes en Dios. En muchas ocasiones dejamos de poner nuestros ojos en el Maestro, ¿sí? Miramos el entorno, miramos la problemática a nuestro alrededor y empezamos a hundirnos. ¿Y quién es el que nos saca? Pues el Señor, así como lo hizo con Pedro. Pero encontramos dos formas de ser ahí en su carácter. Un carácter estable y firme, Señor, si eres tú, y ahí va, firmeza. Pero en un instante empezó el miedo también y empezó a hundirse. ¿Dónde quedó la confianza? ¿Dónde quedó la fe? Bueno, es que es una circunstancia difícil, lo entendemos. Pero en medio de las circunstancias el Señor, ¿sí?, quiere moldearlos. ¿Para qué? Para que seamos firmes y sólidos en Él. Esta es una situación totalmente normal y entendible que Pedro haya tenido, ¿verdad?, esa tibieza, esa inestabilidad, que Pedro se haya sentido de que se estaba ahogando porque se estaba hundiendo, que él haya dudado, es normal porque a todos nos sucede. Pero como en un instante nuestra mente, nuestra fe, nuestro corazón se empieza a tambalear, aún que era Pedro. ¿Sí? Si eso le sucedió a él, ¿usted cree que no le va a suceder a usted y a mí? Nos sucede, pero de formas diferentes. ¿Sí? A Pedro probablemente no le sucedería lo que a usted le sucede. ¿Sí? Pero eso es para que entendamos las reacciones de las personas. Todos somos diferentes, pero nos puede suceder algo similar o algo parecido. Ahora, en el ejemplo número 2, en Mateo capítulo 16, versículo 15 en adelante, dice: y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Jesús les está preguntando. Respondió Simón Pedro en el versículo 16, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sí? Aquí, en esta parte, Pedro tuvo una revelación de parte de Dios. Amén. Y reveló que él era el Cristo. ¿Sí? O sea, tenía revelación de Dios porque era de Cristo. Pedro era de Cristo. Pero como de un instante a otro, ¿sí?, por medio de la inestabilidad, el panorama cambia bruscamente, ¿sí?, en la vida de este hombre. Ahora, esta experiencia de Pedro es una respuesta acertada cuando le dice: tú eres el Cristo. Pedro está contestando perfectamente, ¿sí? Y Jesús le pregunta: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y él es el primero que dice: ¡el Señor! Así como cuando dicen en la escuela, ¿no? A ver, esta pregunta, ¿quién la puede contestar? Y ahí está el que siempre sabe todas las respuestas, ¿no? Y levanta la mano. Yo. Sí, pero tú, a ver otro, porque tú participaste muchas veces. Y sí, con la mano levantada. Yo me la sé. Así estaba Pedro. Tenía una actitud arrebatada. Tenía una actitud así que yo la sé, Señor. Yo sé, Señor. Era parte de su carácter, era parte de su esencia. Pero esa esencia, que era correcta, lo llevó, mostró inestabilidad. Pero tuvo revelación de Dios, sí, pero había inestabilidad en su vida. Ahorita lo vamos a leer. Esta misma respuesta, esta misma revelación de parte de Dios afectó a la vida de Pedro de una forma muy específica. ¿Por qué afectó? Si era algo de Dios, ¿cómo va a afectar mi vida si es algo de Dios? Porque estás en un proceso de inestabilidad, donde la inestabilidad se está transformando por estabilidad en Dios. ¿Por qué? Porque en este pasaje, en esta cita bíblica, Pedro tiene revelación de Dios, pero más adelante se equivoca porque es inestable. ¿Sí? Porque a la hora que Jesús le reconoce: bienaventurado eres, Pedro, en el versículo 17, bienaventurado eres, Pedro, Simón. Entonces Jesús respondió: bienaventurado eres, Simón, ¿sí?, porque no te lo reveló ni carne ni sangre. Esta palomita que le puso el Señor Jesús en la vida de Pedro por la respuesta correcta que dio, eso le trajo autosuficiencia a Pedro. Eso le trajo altivez a Pedro. Y ahorita lo vamos a ver por qué. Cómo algo de Dios afectó la vida de este hombre, ¿sí? Le cayó de peso. Y como decimos vulgarmente en muchas ocasiones, se subió Pedrito, se subió arriba de un ladrillo y ya se creía así, ok,
querubín, serafín. Ya había, con esa palomita que le puso el Señor Jesús, bienaventurado eres, Pedro. Entró altivez en la vida de Pedro. ¿Por qué? Vamos al versículo 21, Mateo 16, 21. Jesús empieza a anunciar su muerte en el mismo capítulo, ¿sí? En el versículo 16 y 17, Pedro se le revela que es el Cristo, ¿verdad? Y en el versículo 21 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, dice, comenzó a reconvenirle. O sea, empezó a regañarlo, empezó a reprenderlo. ¿A quién? Al Señor Jesús, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. O sea, Jesús había venido ¿a qué? A morir por nuestros pecados, por nuestras maldades. Y Pedro le dice: no, Señor, eso no es de Dios. No, ten misericordia, ten compasión de ti. Pedro empezó a exhortar, a regañar al maestro. Empezó a decirle: no, eso no te acontezca. ¿Qué nos quiere? Una actitud arrebatada de altivez. ¿Cómo le vas a decir al Señor de la creación lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer? Jesús había venido para morir por nuestros pecados. Y Pedro le estaba diciendo: no, Señor, pero se lo estaba diciendo de forma bonita. ¿Sí? No, esos no son los planes de Dios para tu vida. ¿Sabes por qué? Porque hay inestabilidad. ¿Cómo en un momento tiene revelación de Dios? Porque es hijo de Dios, Pedro. Pero en otro momento muestra inestabilidad, regañando al creador de todas las cosas y oponiéndose. Jesús le dice: ¿sí? Quítate delante de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque en la vida ¿por qué Satanás se pudo infiltrar y hablar a través de los labios de Pedro? Porque las palabras de Pedro eran unas palabras bonitas, que se escuchaban bien espirituales. Eran palabras suaves que no eran para mal para Jesús, ¿sí? Aparentemente. Claro, los planes de Dios estaban siendo obstruidos, ¿sí? Querían ser obstruidos, como lo hace el enemigo. ¿Por qué Satanás pudo infiltrarse y hablar a través de los labios de Pedro? Porque había inestabilidad. Y Jesús, así como la predicación de la otra vez, Jesús lo identificó. Apártate de aquí, Satanás. ¿Sí? Porque Satanás se infiltra a través de la inestabilidad para que no cumplas los planes y los propósitos de Dios. Pero tú eres un hijo de Dios, tú estás en el ministerio. Sí, pero tu inestabilidad causa que el enemigo se infiltre para destruir los planes de Dios. ¿Y sabes qué? No te va a decir: es que te tienes que meter a una misa de esas negras. No, te va a hablar bien bonito, pero está obstruyendo los planes de Dios para tu vida. ¿Por qué? Porque le abriste una grieta, miren, así como tantito así nomás. Una grieta así, una puerta abierta así, tantito así nomás. Poquitito nomás, y por ahí se mete el enemigo. ¿Por qué? Porque hay inestabilidad en nuestras vidas. Pero Pedro tuvo revelación de parte de Dios, sí, pero su carácter era un carácter inestable, ¿sí? Que no había terminado de ser moldeado por el Señor, y eso ocasionó inestabilidad. Eso permitió que el enemigo se infiltrara. Ahí en Efesios 4, 26 y 27 dice: airados, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Cómo damos lugar al diablo? ¿Sí? Por áreas de inestabilidad. Así el enemigo entra y actúa. ¿Sí? Encontramos que en la respuesta de Pedro había soberbia, había autosuficiencia, había orgullo. Señor, que esto no te pase a ti. Tú eres el Hijo de Dios. Tú estás por encima de todo, de todas las cosas, de todo principado. Tú estás por encima, Dios. Tenemos que tener, aún con la palabra del Señor, tenemos que discernir a quién nos la está dando y de qué forma. ¿Está impidiendo con los planes del Señor? ¿Está interfiriendo con el plan que Dios tiene para tu vida? Tengamos cuidado de quién recibimos una palabra. Otro de los ejemplos, la noche que fue capturado Cristo, su actitud violenta
la actitud violenta de Pedro llevó a mocharle la oreja al siervo del sumo sacerdote llamado Malcolm, no Malcolm, no, Malcolm, ¿sí? Una actitud violenta. Entonces, los verdaderos hombres de Dios tienen que aprender a que Dios va moldeando. No somos autosuficientes, ¿sí? Tenemos que ir dejando las cosas que al Señor le estorban. En Mateo capítulo 16, Jesús le dice: Pedro, bienaventurado eres. La palabra bienaventurado es feliz. Tú eres apto para ser feliz, Pedro, porque tuviste una revelación de parte de Dios. La palabra en el versículo 17 de Mateo capítulo 16 dice: entonces respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló. ¿Qué es la palabra reveló? La palabra reveló es confesó, es demostró. Dios te lo confesó, Dios te lo demostró. Eso que tú tuviste del cielo, ¿sí? El Padre te lo dio. La definición, una de las definiciones, la palabra revelación es una manifestación divina de una verdad secreta u oculta. Entonces, cuando Jesús le está diciendo, el Padre te lo reveló, te fue revelado, pero le está diciendo, el Padre te dio una enseñanza oculta a ti, Pedro. Por eso tienes que ser feliz y por eso tienes que ser dichoso, Pedro. Tienes que estar contento, Pedro. ¿Sí? Entonces, Pedrito se la creyó. Pedrito se subió sobre un ladrillito. ¿Sí? Entonces, pero Pedro seguía siendo de Dios, claro que sí. Dice en segunda de Pedro 1, versículos 19 al 21. ¿Estamos entendiéndolo? Amén. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Es lo que dice la palabra del Señor. Aquí en la traducción en el interlineal de la enciclopedia Strong, cuando dice los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, ahí nos está diciendo, los hombres de Dios hablaron porque Dios tomó de él y lo depositó en los hombres para que ellos hablaran. Una parte de Dios fue depositada en la vida de las personas para que ellos testificaran del Evangelio eterno, para que ellos hablaran y escribieran estas palabras. ¿Sí? En la vida de Pedro, Dios había depositado de él en Pedro. ¿Sí? De esa revelación de que Cristo era el Mesías, que el Señor Jesús era el Cristo, fue depositado en Pedro, pero fue por voluntad de Dios, no porque Pedro era de los máximos adoradores, no, porque así le plació a Dios. Ahí Pedro no tenía nada que ver. ¿Sí? Ahí Dios fue el que decidió esta revelación. Yo se la doy a Pedro, como se la pudo haber dado a Andrés, como se la pudo haber dado. Aquí lo importante es los ojos que te están viendo y los ojos en los que Dios puso su mirada en nosotros para depositar de Él en nuestras vidas. Así le sucedió a Pedro. No es que tú seas más especial. ¿Eres especial? Claro que sí, porque costamos la sangre de Cristo. Somos sumamente valiosos. ¿Sí? El Padre entregó a su Hijo para que muriera por nosotros. Somos especiales, claro que sí. El poder de Dios actúa a través de nosotros por medio del Espíritu Santo. Claro que sí, somos especiales. Porque el Espíritu de Dios no viene a través de los ángeles, viene a través de nuestras vidas. ¿Sí? Los ángeles están a la expectativa de lo que Dios hace a través de nosotros. Ellos son mensajeros. ¿Sí? Ok. Entonces, es sumamente importante que consideremos que aunque había revelación, el Padre puso de él en la vida de Pedro, seguía habiendo inestabilidad en la vida de Pedro.
porque era un carácter que estaba siendo moldeado. Y lo de Dios, a algunos hermanos les cae de peso. Y más cuando tienen un carácter así como que, ¿verdad? Medio volátil a veces. Se les entrega un ministerio, se les da algo por hacer y pierden el piso. Pero no quiere decir que no sean de Dios los hermanos. No quiere decir que están en un proceso. Quiere decir que Dios necesita seguir moldeando su carácter. Quiere decir que ese carácter de irritabilidad tiene que seguir siendo moldeado. Pero ¿puede seguir trabajando para la obra? Claro que sí, puede seguir trabajando para la obra. Pero vamos a tener que estar hablando. Por eso en muchas ocasiones, hermano, ¿por qué no hiciste esto? Hermano, ¿por qué lo hiciste de más? Hermano, ¿por qué por acá? Hermano, ¿por qué dale por aquí, hermano? Y ahí van, ¿verdad? Pero van. Pero avanzan. ¿Sí? Pero tenemos que tener cuidado con los hermanitos Pedro. Eso es para todos. Punto siguiente. Punto número 2. Ya vamos aterrizando esto. Adherencia y solidez en Dios. El hecho de estar con el Señor Jesús, ¿sí?, y de seguirlo, de estar a su lado, no nos garantiza que le conozcamos. ¿Sí? ¿Por qué, hermano? Pedro y Judas seguían al Señor Jesucristo. ¿Y cómo terminó uno y cómo terminó el otro? Pero Pedro empezó su ministerio, ¿verdad? Aquí donde leímos en el libro de Hechos, y empezó a predicar después de la resurrección. Empezó, después de irse restaurado, ahorita lo vamos a ver más adelante, empezó a predicar. Su carácter empezó a agarrar forma ahora sí, ministerialmente, personalmente, espiritualmente, en todos los sentidos, tomó la forma del siervo de Dios. Se adhirió a la palabra del Señor, a la voluntad del Señor. ¿Sí? Pero ¿y qué con el hermanito Judas? Con el hermanito Judas estuvo todo el tiempo con el Señor. ¿Sí? También él escuchó la revelación de parte del Padre, de lo que Dios le dio a Pedro. Estuvo ahí en todos los milagros y todas las maravillas, pero no surgió el efecto necesario en la vida. Nunca creyó, pero siempre estuvo. Es más, él tenía el ministerio de las ofrendas, de los dineros. O sea, estaba activo, pero nunca conoció al Señor. ¿Sí? En Mateo capítulo, versículo 18, Jesús le dice: yo también te digo que tú eres Pedro. ¿Sí? O sea, tú eres una roca. Dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesús estaba hablando de él. ¿Sí? Estaba hablando, tú eres una piedra, Pedro. Una piedra es más pequeña que una roca. Y Jesús está hablando de él. Y sobre esta roca, o sea, sobre de él, está diciendo, edificaré mi iglesia. ¿Cómo? Ahora yo pregunto, ¿cómo es una roca? ¿Es inestable? ¿Es voluble? ¿Usted la agarra y se hace para todos lados? ¿Eh? Como si fuera ese ¿cómo no sé cómo le dicen? Así que se hace para todas partes. Una roca no es así. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere transmitir el Señor? Quiero que tú seas estable, así como el Hijo de Dios es estable. Quiero que tengas solidez y que seas inmovible, así como es sólido e inmovible el Hijo de Dios. Tiene una roca y una piedra, tienen las mismas propiedades. ¿Sí? ¿Se parecen? Claro que una es grande y la otra es pequeña, pero son para que sean estables, inamovibles. Ese es el llamado que tenemos como iglesia. Es algo que no se mueve tan fácil, es algo que no es voluble, es algo que es totalmente estable. El Señor en este pasaje estaba haciendo una referencia también a lo que nos habla en Mateo capítulo 7, cuando nos habla en el pasaje de la casa que viene, que es edificada sobre la arena, y la casa que es edificada sobre la roca. Jesús, al hablar con Pedro, al decirle que tú eres una piedra, Pedro, ¿sí?, está haciendo una referencia a lo de la construcción de la casa sobre la arena y sobre la roca. ¿Sí? Él identifica a una casa que si no está construida sobre la roca se va a caer porque hay inestabilidad en sus cimientos.
Pero si los cimientos de una casa están realmente bien puestos sobre la roca, ¿qué dice el pasaje? Van a venir lluvias, se van a desbordar los ríos y van a venir vientos, pero no van a lograr tumbar, no van a lograr mover a la casa edificada sobre la roca. No está diciendo la palabra del Señor que no van a venir momentos de inestabilidad. La lluvia, los ríos, los vientos son tiempos de inestabilidad. Son oportunidades de inestabilidad que atacan, son problemas que vienen y atacan y golpean nuestra vida. Son tiempos donde se va a demostrar, donde se tiene que demostrar en qué estás tú edificado. ¿En qué está mi vida edificada? ¿En qué está plantada? ¿En la roca o en la arena? No quiere decir que no van a venir los días malos, van a venir. Pero tú tienes que ser como esa piedra cimentada en la roca, en Cristo. Así tienes que ser tú. No quiere decir que seas como un robot o un maniquí. No, sino no te debe de mover tan fácil las circunstancias. Tu carácter debe de ser moldeado. No quiere decir que no va a haber momentos de tristeza. No quiere decir que no va a haber momentos de debilidad. No quiere decir que no, pero tienes que volver a cimentarte. Tienes que volver, Señor, pasó el tiempo. Señor, pasó el tiempo de esto y de esto y de esto. Señor, afírmame en tu palabra. Señor, que esto no me quite la felicidad. Podemos tener un dolor en nuestro corazón. Claro que sí, es entendible, con un cierto tiempo. Pero no vivir en ese dolor toda nuestra vida. Amén. El Señor, la iglesia nunca será derrumbada. ¿Por qué? Porque está cimentada sobre la roca. Pablo le dijo a Timoteo que la casa de Dios, la cual es la iglesia, es la columna y el fundamento de la verdad. Eso lo encontramos en 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 15. 1 de Timoteo 3, 15. Dice, para que si tardo, sepas cómo debe conducirse en la iglesia de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia de Dios lo marca la palabra del Señor como una columna. Algo que está cimentado, algo que está solidificado, arraigado a sus cimientos, ¿verdad? A lo más profundo, que sostiene, que es sólido, ¿verdad? Aquí hay algunos hermanos expertos en la construcción. Una columna no la agarras y dices, me la voy a llevar por el otro lado de la ciudad. Yo sé que hay diferentes técnicas para la construcción, pero ¿y cómo vas a dejar el edificio? Simplemente cuando se hizo aquí la modificación hace algunos años, que en aquella área, ¿verdad?, había un saloncito, tuvieron que modificar la estructura. Aquí están algunos de nuestros hermanos. Tuvieron que modificar su estructura para que no se viniera todo para abajo. Tuvieron que reforzar. ¿Por qué? Porque hubo una modificación en sus cimientos. ¿Sí? Ese es todo un diseño, eso es todo un plano, es todo un montón de trabajo. O sea, las columnas no son para moverse de aquí para allá. Las columnas son estables, tienen que ser sólidas, tienen que ser fuertes. Así es la iglesia. Una columna que no se anda llevando de aquí para allá. ¿Cómo crees que debe de ser? Si eso habla la palabra del Señor de la iglesia, ¿cómo crees que debe de ser tu vida? Plantado en la casa del Señor. No quiere decir que no va a haber vientos, no quiere decir que no va a haber tristezas, pero tú debes de seguir plantado. Cuando hay problemas, lo primero que uno quiere hacer es no ir a la iglesia. Pero ¿cómo si tú eres el pastor? ¿Verdad? Lo primero que el enemigo viene y te pega es que no quiero ir a la iglesia. Hermano, ¿por qué no has venido a la iglesia? No, ¿verdad? Es que, pues tú sabes las broncas. Pues por eso tienes que recurrir más a la iglesia. Por eso tienes que ir a buscar más del Señor. Por eso, para que la palabra de Dios te cambie, te transforme, te traiga solidez. Tú eres parte de esa columna. Tú eres parte de la iglesia, una iglesia que está firme, que es inamovible. No, hermano, pero si usted supiera la mujer con la que me casé, el hombre con el que me casé, ya no lo soporto, ¿verdad? Son comentarios de esta iglesia.
Son de otras iglesias por allá. Amén. Son de por allá. De aquí no. Entonces, firmeza, solidez. En primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice: acercándose a él, o sea, a Cristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas. Ahí está usando la palabra litzos, ¿sí? Para hacernos referencia a que nosotros tenemos las mismas propiedades que Jesús. Piedra viva, vosotros también piedras vivas. ¿Sí? La estabilidad de Dios, ¿sí? La estabilidad de Jesús también tiene que ser estabilidad para tu vida. Están compuestos de lo mismo. No, es que Dios sabe que uno es débil. Sí, pero tienes que ser moldeable. Sí, pero tienes que permitir que Dios... No, es que el orgullo, es que esto y esto otro, factores. Sí, se entiende perfectamente que creciste en una casa donde todo el mundo era orgulloso, donde primero se ponía el apellido y después tus voluntades. Sí se entiende el entorno en el que pudiste haber creado, pero en Cristo eres nueva criatura, hermano. En Cristo tienes que ser, ¿verdad? Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. O sea, tienes que cambiar, hermano. ¿Para qué? Al perfil y a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. O sea, no nos tenemos que quedar en donde venimos a Cristo. Así como la fe es creciente. La fe empieza con un granito de mostaza. El granito de mostaza es casi como el tamaño de la cabeza de un alfiler, la semilla. O sea, así de pequeñito, más o menos, como la cabeza de un alfiler. Así es el tamaño de la semilla del grano de mostaza. Pero en su área, no sé si es régimen, no sé cómo se le dice al tipo de árbol, al tipo de planta. En su especie de planta llega a ser el árbol más grande. Pero todo empezó así pequeñito. ¿Y qué sucedió? Transformación, ¿sí? Con los elementos necesarios: tierra, sol, agua, ¿sí? Dios le permite crecer. Así es tu vida. Cuando vienes a Cristo eres nueva criatura, eres un bebé. Pero debemos de aprender a que los tiempos de Dios traen cambios en nuestras vidas, en nuestros caracteres. ¿Por qué? Porque vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nosotros, ¿sí?, en carácter tenemos que ser como Jesús, estables como Jesús. Tenemos que tener fundamentos sólidos como la roca, como la piedra, ¿sí? ¿Sabes que en la iglesia la palabra del Señor nos dice que la iglesia está construida con bloques? Que la iglesia no está construida con ladrillos, sino nos hace la comparación con rocas, con piedras. No te dice que con ladrillos, ¿sí? Es algo que, o sea, tu composición espiritual debe de ser la que Dios dijo, no la que un hermano, una hermana te ha dicho, sino la que la palabra del Señor te ha dicho. Tu fe tiene que estar cimentada en la palabra. No tergiversar, no, es que ahora, ¿verdad?, los tiempos han cambiado y esta palabra es muy difícil y es muy dura, vamos a cambiarla y adaptarla a esto porque mi vida, Dios sabe que las cosas que yo batallo. Cállese la boca, no adulteren la palabra del Señor, porque pone en riesgo su vida y pone en riesgo la vida de sus hijos por creer que puedes modificar la palabra del Señor. Hay de aquel que le añade o le quita a este libro. Hay de aquel, o sea, más vale que no tergiversemos la palabra. La palabra de Dios se tiene que hacer tal cual en mi vida. ¿Sí? ¿Y cómo si no la entendemos? Por medio del Espíritu de Dios. Tu vida no debe de ser construida y edificada con ladrillos, porque no eres un ladrillo. Tu vida está reflejada, está hecha para que seas como una roca, como una piedra. ¿Sabes qué fue la edificación que se construyó con ladrillos? La Torre de Babel. La Torre de Babel fue construida con ladrillos, con bloques. ¿Y qué le pasó? No pasó de ahí, ¿verdad? No pasó de mucho. Tu vida, ¿sí?, tiene que ser, la iglesia está edificada sobre la roca y tu composición es la misma. Tú tienes que ser parte
de esa edificación. En Mateo 16, 18, el Señor continúa diciendo: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Por qué las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia? Porque la iglesia está fundada y es inamovible. Tu carácter ministerial, tu vida en todos los sentidos tiene que ser inamovible en Dios. Que ni aún las puertas del infierno van a poder hacer que tú retrocedas en la verdad. Ni aún el mismo infierno tiene que moverte. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que ni aún ni un demonio, ni un principado, ni una potestad, ni un gobernador, nadie, ¿sí?, tiene que moverte de la palabra de verdad que es vida para tu vida. Nadie. Y porque en muchas ocasiones vienen los vientos, ni siquiera son las puertas del infierno, viene un ventarrón polvoso y allá te lleva arrastrando para otras partes. ¿Sí? Porque tu fe no está cimentada en la roca. ¿Amén? Tu carácter es inestable, hermano. ¿Sí? Por vientos contrarios. Pero tenemos, el Señor le dice a Pedro: tú eres Pedro, tú eres una piedra. ¿Sí? Y eso es bonito que el Señor le haya dicho a Pedro. ¿Por qué? Porque eso también es para nosotros. Pedro, tú no tienes que irte con las corrientes, ni tienes que ser movible de aquí para allá, Pedro. Tú tienes que ser estable. Como los ojos de Dios miraban a Pedro. Fíjense, usted sabe que el Señor todo lo conoce, ¿no? Entonces, el Señor sabía que Pedro era arrebatado. El Señor sabía y conocía a Pedro, que Pedro era inestable, que Pedro era voluble, que Pedro era orgulloso, se creía autosuficiente. Y aún así, el Señor mira más allá y le dice: ¿sabes qué, Pedro? Tú eres una piedra. ¿Sí? Tú eres tan sólido como una piedra. Y ve el hermano Pedrito, vea lo que el grupo lanza, si puede pasar, de favor, y se vayan acomodando. Y el hermano Pedrito, ¿verdad?, todavía en su proceso. Es que el hermano Pedrito tardó tiempo en el proceso, ¿verdad?, para que Dios fuera cambiándolo. ¿Sí? El hermano Pedrito se le ocurrió decirle, cuando una de las ocasiones, ¿verdad?, un tiempo antes de que Jesús, unas horas antes de que Jesús, ¿verdad?, entrara en el tiempo del Calvario y fuera a la cruz, se le ocurrió decirle de esa inestabilidad: Pedrito, y el Señor Jesús le dice: ¿saben qué? Mi tiempo ha llegado. En Mateo 26, versículo 30, dice: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús le dijo: todos vosotros, dice, os escandalizaréis de mí esta noche. ¿Y quién creen que fue el que le contestó a Jesús? El hermano Pedrito. ¿Sí? El hermano Pedrito dijo: no, Señor. Arrebatado, todavía imprudente el hermano Pedrito, inestable, ¿verdad? No, Señor, aunque todos se escandalicen, yo no me voy a escandalizar. Mira, Señor, aquí, Señor, uno aquí está fuerte para ti. Aún y si voy contigo a la cárcel, Señor, aún y estoy dispuesto a morir, Señor. Pero, cálmate. ¿Sí? Pero, mira, eres tan inestable, Pedro. Eres tan cambiante y tan voluble. Antes de que cante el gallo me vas a haber negado 3 veces. No, Señor, tú sabes y conoces mi corazón. Yo tuve la revelación del Padre que tú eras el Hijo, que tú eres el Cristo. No, yo estoy dispuesto a morir. Yo estoy dispuesto. Pedro, ya te dije. Y esas actitudes a veces hay en nosotros. ¿Okay? Hermano, tiempo de oración. Hermano, tiempo, no, Dios sabe que yo sé la palabra del Señor, yo me la aprendí todo desde Génesis hasta Apocalipsis. Pregúntame, vas a ver qué yo te voy a decir. Sí, yo no digo que no tienes un encuentro con el Señor, no te digo que no tienes revelación, yo no te digo que no sabes la palabra del Señor, pero no seas autosuficiente, no creas que eres la última Coca-Cola del desierto. No hay llaneros solitarios en el cristianismo. ¿Sí? Pero tengo un liderazgo. Sí, gloria al Señor. Y lo manejas bien, lo llevas bien. Pero haz caso a la recomendación de la parte. Hay inestabilidad en nuestra vida y el enemigo se infiltra por esa inestabilidad. Le damos lugar al diablo, por eso dice ahí la palabra: no deis lugar al diablo. Aunque todos están, yo no te negaré. ¿Y qué fue lo que dice el hermanito Pedro? Se equivocó. Pero sabes, hermano, mientras aquí los hermanos del grupo de alabanza se preparan el canto, en Lucas 22, 31,
Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. ¿Sí? Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y en el versículo 60, y Pedro, ¿sí?, miró al Señor. El gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho antes, que el gallo canta, antes de que el gallo cantara, me negarás 3 veces. Pedro, saliendo de ahí afuera, lloró amargamente. ¿Por qué nos toca? ¿Cuándo fue cuando cambió el carácter de Pedro así de una forma drástica para llegar a predicar de tal forma en el libro de los Hechos? Este proceso fue la verdad parte importante en la vida de este hombre. Póngase sobre sus pies, hermano.